Hola, a continuación vamos a exponer el capítulo 8, que es herencia multifactorial, del tema genética de las enfermedades multifactoriales comunes con herencia compleja. Malformaciones congénitas multifactoriales. Bueno, muchas malformaciones congénitas que aparecen como defectos aislados y no formando parte de un síndrome son multifactoriales y presentan una herencia compleja. Puse una imagen de la tetralogía de Fallot porque más adelante haremos un énfasis sobre las cardiopatías congénitas. Algunas malformaciones congénitas comunes con herencia multifactorial son el labio hendido con o sin paladar hendido con una incidencia aproximada en la población de 0.4 a 1.7 por cada 1000 nacimientos, y el paladar hendido con una incidencia aproximada en la población de 0.4 por cada 1000 nacimientos. Luxación congénita de cadera, que tiene una incidencia aproximada en la población en cada 2 por cada 1000 nacimientos. Cardiopatías congénitas con una incidencia aproximada en la población de 4 a 8 por cada 1000 nacimientos. Entre estas está el defecto del septo ventricular con una incidencia de 1.7 por cada 1000 nacimientos. También está la persistencia del conducto arterioso con una incidencia aproximada en la población de 0.5 por cada 1000 nacimientos, el defecto del seto auricular con una incidencia aproximada en la población de 1 por cada 1000 nacimientos, y la estenosis aórtica con una incidencia aproximada en la población de 0.5 por cada 1000 nacimientos. Defectos del tubo neuronal con una incidencia aproximada en la población de 2 a 10 por cada 1000 nacimientos, nos puede presentar espina bífida, anencefalia y encefalocele. Esto va a ser variable. Estenosis pilórica, con una incidencia aproximada en la población de 1 a 5 por cada 1000 nacimientos. De las malformaciones congénitas mencionadas, las cardiopatías congénitas son las más frecuentes y se presentan aproximadamente en 8 a 10 casos por cada 1000 nacimientos. Esto nos va a formar un grupo heterogéneo causados por mecanismos monogénicos y cromosómicos, o por exposición a teratógenos como la infección por rubéola o la diabetes materna. No se conoce la causa, se piensa que la mayoría de los casos es de origen multifactorial. Las cardiopatías congénitas tienen diferentes incidencias poblacionales y riesgos empíricos. Cuando los defectos cardíacos son recurrentes en una familia, los niños afectados no tienen directamente el mismo defecto anatómico. Las lesiones tienen un mecanismo embrionario. Entonces, con base a esto, estos mecanismos se pueden distinguir en 5 grupos de cardiopatías congénitas. En un grupo tenemos las lesiones que afectan al flujo, en otro los defectos de migración celular, en otro los defectos de muerte celular, las anomalías de la matriz extracelular y por último defectos del crecimiento dirigido. El subtipo de cardiopatías congénitas lleva el nombre de lesiones que afectan el flujo. Aquí se ilustra la agregación familiar y el riesgo elevado de recurrencia en familiares del individuo afectado. Constituye el 50% de las cardiopatías congénitas e incluye lo siguiente: síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, la coartación de la aorta, la comunicación interauricular del tipo secundum, la estenosis de la válvula pulmonar del tipo común de comunicación interventricular y otras formas. Y en el 25% de todos los pacientes con lesiones que afectan el flujo, más en los pacientes que presentan tetralogía de Fallot, pueden tener una lesión cromosómica en la región 22q11 y es encontrado comúnmente en el síndrome velocardio-facial, que, como ya dije, este síndrome es causado por una lesión en el cromosoma 22
y las características de estos pacientes son defectos palatinos, malformaciones cardíacas, retraso en el lenguaje, problemas de aprendizaje, y esto es parecido a la esquizofrenia. En conclusión, algunas de las cardiopatías congénitas aisladas se heredan como rasgos multifactoriales. Entonces, podemos asegurar a los parientes de los pacientes con cardiopatías congénitas diferentes a los defectos que afectan al flujo que su riesgo no es superior al de la población general. Actualmente, muchas de las cardiopatías congénitas pueden detectarse antes del nacimiento mediante la ecografía. Gracias. Trastornos neuropsiquiátricos. Las enfermedades mentales son una de las afecciones humanas más complejas y comunes que afectan al 4% de la población en todo el mundo. Entre las enfermedades más graves están la esquizofrenia y el trastorno bipolar, que es una enfermedad maníaco-depresiva. La esquizofrenia afecta al 1% de la población mundial. Suele presentarse al final de la adolescencia o al principio de la edad adulta. Se caracteriza por las anomalías del pensamiento, las emociones y de las relaciones sociales, y que a menudo se asocia con alucinaciones y alteraciones del estado de ánimo. Se estima que la concordancia en gemelos monocigóticos, que son el resultado de la fertilización de un óvulo que luego se divide en dos, para esta enfermedad es del 40 al 60%. La concordancia en gemelos disigóticos, que son el resultado de la fecundación de dos óvulos distintos durante el mismo embarazo, es del 10 al 16%. La tasa de riesgo de recurrencia es elevada en los parientes de primer y segundo grado de los pacientes esquizofrénicos. Aquí mostramos una tabla, el cual el parentesco con el individuo afectado de esquizofrenia y el riesgo de recurrencia. Un hijo de dos progenitores esquizofrénicos tiene un riesgo de recurrencia de 46%. Un hijo tiene el riesgo de recurrencia de 9 a 16%. Un hermano tiene el riesgo de recurrencia del 8 al 14%. Un sobrino o sobrina tiene un riesgo de recurrencia del 1 al 4%. Un tío o una tía tiene el riesgo de recurrencia del 2%. Primer hermano tiene 2 al 6% de recurrencia. Nieto tiene el 2 al 8% de recurrencia de esta enfermedad. El pequeño porcentaje menor o igual al 2% de los casos de esquizofrenia se observa en individuos con lesiones intersticiales de cromosomas particulares, como lo es la lesión del cromosoma 22 en su brazo largo, locus 11, que se conoce como síndrome velocardiofacial. En esta imagen podemos ver el cromosoma 22, su brazo largo y la lesión en su locus 11. Se calcula que el 25% de los pacientes con esta lesión desarrollan esquizofrenia. Síntomas del síndrome velocardiofacial, o también conocido como DiGeorge. Este presenta microcefalia, hipoplasia mandibular, que es el desarrollo inferior de la mandíbula con respecto al maxilar superior. Presenta retrognatia, que se caracteriza por la mandíbula hacia atrás en comparación con el maxilar. En esta imagen se puede ver claramente la retrognatia. Está un poco más atrás la mandíbula que el maxilar. Presenta alteraciones oculares, se pueden ver en esta imagen. Presenta alteración en el pabellón auricular. Aquí podemos ver la dicha alteración del pabellón auricular en esta imagen. Presenta malformaciones bucales, malformaciones y defectos cardíacos, inmunodeficiencia e hipocalcemia, que esta se caracteriza por un nivel bajo de calcio en la sangre. En particular, las lesiones intersticiales pequeñas de 1 a 1.5 millones de bases en el cromosoma 1 brazo largo locus 21.1, en el cromosoma 15 brazo largo locus 11.2, en el cromosoma 15 brazo largo locus 13.3,
se han implicado de forma repetida en un reducido porcentaje de pacientes con esquizofrenia. Las lesiones genéticas se desconocen, por lo que el asesoramiento genético se basa en cifras de riesgo empíricos. El trastorno bipolar es una enfermedad del estado de ánimo en la que se alteran episodios caracterizados por el estado de ánimo elevados, grandiosidad, comportamiento peligroso de alto riesgo, autoestima exacerbada, con periodos de depresión, disminución del interés en actividades normalmente agradables, sentimiento de inutilidad y pensamiento suicida. La prevalencia de este trastorno es del 0.8% y suele presentarse en la adolescencia o al principios de la edad adulta. Su gravedad se pone en evidencia por la alta tasa de suicidios del 10 al 15% de los afectados a nivel mundial. La concordancia en gemelos monocigóticos es del 40 al 60% y en gemelos disigóticos es del 4 al 8%. El riesgo de la enfermedad también es elevado en los pacientes de individuos afectados. En esta tabla muestra el parentesco con el individuo afectado de trastorno bipolar y su riesgo de recurrencia. En un hijo de dos progenitores con trastorno bipolar es del 50 al 70% el riesgo de recurrencia. En un hijo es del 27%, un hermano es del 20 al 30% y en un pariente de segundo grado es del 5%. Algunos miembros de una misma familia muestran el trastorno bipolar clásico, que significa que muestran todas las cualidades o atributos del trastorno bipolar. Otros tienen depresión, llamado trastorno unipolar, que solo presentan una cualidad o algún número de cualidades. Otros se les diagnostica un síndrome psiquiátrico tanto al pensamiento como al estado de ánimo, llamado trastorno esquizoafectivo. Se ha identificado un incremento de las lesiones o duplicaciones de novo en la psicosis bipolar. Se sabe incluso menos sobre los genes y alelos que predisponen el trastorno bipolar que a la esquizofrenia. Enfermedad de las arterias coronarias. Este provoca la muerte de alrededor de 500,000 personas al año en Estados Unidos y una de las causas más frecuentes de mortalidad en el mundo del desarrollo. La enfermedad de las arterias coronarias debido a la arteriosclerosis es la principal causa de casi 1.500.000 casos de infartos de miocardio y de más de 200,000 muertes por ataques cardíacos anualmente. Estudios de familias han demostrado en repetidas ocasiones el papel de la herencia en las enfermedades arterias coronarias. Cuando el probando es una mujer o una persona joven, es probable que exista una mayor contribución genética al IM de la familia. Aquí se muestra una tabla donde es el riesgo de la enfermedad de las arterias coronarias en familias de un probando. En un hombre sería 3 veces en familiares masculinos de primer grado, 2.5 veces en familiares femeninas de primer grado, en una mujer 7 veces en familiares masculinos de primer grado, mujer mayor de 55 años 11.4 veces en familiares masculinos de primer grado y 2 familiares masculinos mayor de 55 años 13 veces en familiares de primer grado. Los estudios en gemelos también apoyan el papel de las variantes genéticas en las enfermedades arterias coronarias. En esta tabla se muestran las tasas de concordancia en gemelos y riesgos relativos para el infarto de miocardio cuando el probando tuvo un infarto de miocardio mortal a una edad temprana. La concordancia en gemelos de MC masculinos es de 0.39, femeninos 0.44. El aumento del riesgo en un gemelo MC masculino es de 6 a 8 veces, femenino 15 veces. La concordancia en gemelos DC masculino 0.26 y femenino 0.14.
y aumento de riesgo en un gemelo DC es de 3 veces y en femenino 2.6 veces. Algunos trastornos mendelianos dan lugar a la enfermedad arterias coronarias, como la hipercolesterolemia familiar, que es un defecto autosómico dominante del receptor de la lipoproteína de baja densidad, LDL, que es uno de los más frecuentes. Sin embargo, es el responsable de alrededor del 5% de los supervivientes de IM. La mayoría de enfermedad arterias coronarias muestran herencia multifactorial con factores de predisposición genético y no genético. Aquí existen varias etapas, pero todo comienza como una pequeña estría lipídica en la íntima de la arteria, lo cual evoluciona a una placa fibrosa que contiene músculo liso, lípidos y tejido fibroso. Lo que pasa aquí es de que estas placas de la intimidad se vascularizan y estas pueden sangrar, ulcerarse y calcificarse, causando un estrechamiento vascular, como se muestra en esta imagen, que es una arteria coronaria normal. Aquí ya está esta arteria obstruida al 25% y aquí ya tiene un 85%. Las alteraciones metabólicas y fisiológicas también pueden contribuir a este aumento de riesgo, al igual que unos factores que se les denomina ambientales, que es como la dieta, la actividad física, la inflamación sistema y el tabaquismo. Otro factor de riesgo para las enfermedades arterias coronarias incluye los trastornos multifactoriales con componente genético como la hipertensión, la obesidad y la diabetes mellitus. Aquí se muestran las cardiopatías congénitas, que es una incidencia poblacional del 4 al 8, y aquí está una estenosis aórtica que es el 0.5. Genes y productos génicos implicados en la progresión del proceso de la enfermedad arterial coronaria. Aquí entra el transporte y metabolismo de lípidos séricos como el colesterol, la apoliproteína F y apoliproteína C3, el receptor de LDL y la lipoproteína. La vasoactividad como enzima convertidora de la angiotensina, la coagulación sanguínea, la adhesión plaquetaria y la fibrinosis, las vías inmunitarias e inflamatorias y los componentes de las paredes arteriales. Genes modificadores en los trastornos mendelianos. Aquí se toma muy en consideración un ejemplo, que es la fibrosis quística. Esta requiere una sustitución enzimática que puede explicarse en gran medida en una función de los alelos que están mutando en el gen CFTR, que es en el cromosoma 7, como se muestra aquí. Aquí se encuentra este gen, lo cual provoca un moco espeso y pegajoso que bloquea las vías respiratorias. Aquí se conocen dos loci específicos responsables de la modificación de la gravedad de esta enfermedad pulmonar, que es la MB12, que este gen codifica la proteína sérica llamada leptina fijadora de manosa, y el locus TGFB1, que codifica la citosina factor de crecimiento transformante. Aquí podemos ver un pulmón normal y aquí un pulmón ya con fibrosis quística que está dañado. Y es el moco espeso que provoca. Herencia digénica. Este es un trastorno determinado por el efecto aditivo de los genotipos en dos o más locis. Es una degeneración retiniana denominada rinitis pigmentosa, RP. Los individuos afectados de esas familias son heterocigotos paralelos mutantes en dos locis diferentes, heterocigotos dobles. Aquí un locus codifica la proteína perefinina de la membrana fotorreceptora y el otro codifica una proteína relacionada a la membrana fotorreceptora llamada ROM1. En este diagrama, estos que tienen un mayor color azul, un azul profundo, son aquellos que están dañados o que tienen esta herencia diagénica.
Los azules son los que tienen más probabilidad de poder tener esta. También un modelo multigénico que también se ha observado en algunas familiares es el síndrome de Bardet-Biedl. Sus características es la degeneración de la retina, pérdida de la audición, obesidad, quistes renales, polidactilia y anosmia. Esta es una malformación congénita rara y que se caracteriza por la obesidad, como mencioné anteriormente, y se han encontrado 14 genes diferentes cuyas mutaciones causan este síndrome. Aquí se pueden ver diversas imágenes donde se muestra el síndrome Bardet-Biedl. Interacciones genes-ambiente en la trombosis venosa. Dos genes que predisponen a una enfermedad se observa en el grupo de trastornos denominados estados de hipercoagulabilidad. Se forman coágulos arteriales y venosos de forma inapropiada y causan complicaciones de trombofilia. Y estas complicaciones llegan a poner en riesgo la vida. Entra en juego un tercer factor, una influencia ambiental que aumenta todavía más el riesgo de enfermedad en presencia de los factores genéticos predisponentes. En la trombosis venosa cerebral idiopática se forman coágulos en el sistema venoso central. Esto ocasiona colusión catastrófica en las venas. Esta trombosis principalmente afecta a adultos jóvenes en un rango de 1 por cada 100.000 habitantes y la tasa de mortalidad que tiene es del 5 hasta el 30%. Los factores comunes que causan funcionamiento anormal del sistema de coagulación se van a dividir en dos, que serían los factores genéticos y el factor ambiental. En los factores genéticos tenemos una variante frecuente de cambio de sentido en el factor de coagulación y una variante en la región no traducida 3' del gen del factor de coagulación protrombina. En el factor ambiental tenemos el uso de anticonceptivos orales. En la variante frecuente de cambio de sentido en el factor de coagulación, aquí los portadores heterocigotos del factor V-Leiden constituyen aproximadamente un 5% de la población de raza blanca. Estos tienen el riesgo de trombosis venosa cerebral y es 7 veces superior al de la población general. En los homocigotos ese riesgo es 80 veces superior. Variante en la región no traducida 3' del gen del factor de coagulación protrombina. Alrededor del 2.4% de los individuos que son de raza blanca son heterocigotos para esta mutación. Ese cambio aumenta el nivel del mRNA de la protrombina y esto lo que ocasiona es una elevación de la traducción y de los niveles de la proteína. En los anticonceptivos orales, los que utilizan estrógenos sintéticos llegarían a aumentar el riesgo de la trombosis, esto en cantidad de 14 y 22 veces. Utilizar los anticonceptivos orales siendo heterocigoto para el factor V-Leiden ocasiona solo un modesto de riesgo comparado con el de cada factor por separado.